Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Soy MunelSTG y bienvenidos a Maki Plus. Como ustedes vieron en el título y en la miniatura, lo que vamos a hacer hoy es mostrar un menú de novedades para lo que sería nuestro mundo o servidor. Quiero decir que este menú claramente se puede modificar al gusto que ustedes deseen. Y quiero decir otra cosa, y es probable que tal vez, no estoy afirmando nada, pero tal vez suba una segunda parte de este video, pero para lo que sería para agregar nuevos botones y cosas por el estilo. Bueno, sin nada más vamos a empezar y vamos a mostrar este menú. Para acceder a este menú lo que tenemos que hacer es darle al inventario, y como ustedes ven ahora mismo tenemos estos dos libros y ahora tenemos un nuevo icono en esta parte. Quiero decir que este icono es personalizable, le pueden cambiar la foto si lo desean. Y bueno, si puedo voy a enseñarlo en este video. Pero bueno, le damos a esto y como ustedes ven nos aparece lo primero que sería menú de Wilbion. Tenemos novedades, pase de temporada 1. Y bueno, aquí como ustedes ven no nos presenta nada en la vista previa, pero cuando le damos aquí nos va a presentar lo que sería más información. Quiero decir unas cuantas cositas, y es que si vamos a agregar novedades sería bueno que le dejemos una imagen de, por así decirlo, de previsualización, para que sepan lo que se va a encontrar en, por así decirlo, en estas novedades. En mi caso yo dejé un copito de nieve para que sepan más o menos de qué se trata y qué creen que se tratan. O sea, antes de, por así decirlo, no sé si este video vaya a estar en estreno, pero creo que voy a dejar una encuesta de qué creen, o bueno, o qué creen ustedes que va a estar en este copito de nieve. En el pase de batalla no tienen que decir nada, ya que esto no tiene que ver, la verdad, el icono no tiene que ver. Pero bueno, vamos a entrar a novedades 1, le damos y como ustedes ven tenemos esta pantalla de información que nos dice nueva temporada disponible. Esta es la nueva temporada de Wilbion. Si deseas más información, ve información de pase de batalla. Y aquí tenemos una imagen que, por cierto, la hice yo, que dice Minecraft, temporada de invierno. La verdad que está muy interesante. La primera vez que la hice, la imagen para mí me quedó muy bien. La verdad que me gusta mucho esta interfaz. Es uno de los sistemas que más me encantan. Y bueno, vamos a leer un poquito aquí lo que dice en esta parte, que dice información del pase de temporada. Este es el nuevo pase de temporada con nuevos ítems, bloques y cuevas por explorar. Adéntrate en un nuevo mundo que te dejará con la boca abierta. Entra en los lugares secretos, consigue recompensas y ve a derrotar al nuevo jefe de temporada, el Rey Helado. Ármate valor en esta nueva aventura y sal victorioso. Y aquí tenemos una previsualización más de lo que sería el pase, bueno, no el pase, sino lo que nos vamos a encontrar en este nuevo mundo. Bueno, quiero decir una cosa, y es que claramente esto, bueno, que esto es un ejemplo, claramente estas imágenes de hecho son del Minecraft Dungeons, pero bueno, siempre que se use para ejemplo no está nada mal. Como ustedes ven, aquí tenemos el pase de temporada que nos dice: ha habido un error, el pase de temporada estará disponible en las próximas semanas. Este menú la verdad que me gusta mucho, está muy bien. Y ahora vamos a pasar a lo que sería modificar todo esto, porque esto en realidad cuando tú descargas el pack no te viene así. Esto aparece template, temp 1 y varias cosas más. Le dejaré una imagen para que lo puedan ver. Y bueno, sin nada más, chicas, vamos a empezar a lo que sería la edición de este pack de texturas. Pero bueno, vamos a hacer un corte y regresamos ahora mismo. Y bueno, para editar este pack de texturas, lo primero que tenemos que hacer es ir al explorador de archivos. Y bueno, vamos, como ustedes saben, nos va a aparecer por aquí, más o menos aquí nos va a aparecer todo. Y vamos a irnos a la carpeta de Mojang. Por si no saben cómo entrar a la carpeta de Mojang, les dejaré lo que sería un link de un video que te enseña cómo encontrar esta carpeta. Vamos a entrar a nuestro mundo, que en mi caso es tutoriales, y vamos a irnos a los packs de recursos. Luego nos vamos a ir al pack que descargamos, que en este caso se llama Diagnose UIT. Le damos y al darle vamos a entrar a lo que sería texto y vamos a entrar en esta carpeta. Bueno, ahora vamos a entrar.
Y bueno, como ustedes van a ver ahora mismo, se me va a abrir una aplicación que tal vez no conozcan, y esta aplicación se llama Visual Studio Code. Si la desean descargar está bien, pero en mi caso yo lo utilizo es por comodidad y porque me gusta esta aplicación. Si no tienen esta aplicación, no se preocupen, pueden hacer estos mismos pasos. Lo único que van a tener que hacer para ejecutarlo va a ser esto. Cuando lo abran le van a dar a abrir con, y lo vamos a abrir con el bloc de notas, y van a tener lo mismo que tenemos, o sea, lo mismo que tengo yo, así que no se preocupen por el tutorial. Todos estos pasos, si no me equivoco, los pueden hacer así mismo en el teléfono. No está 100% confirmado, pero sí estoy seguro que lo pueden hacer con el explorador File Explorer o algún visor que te ayude a ver lo que serían los scripts y cosas así. Pero bueno, vamos a empezar a lo que sería la modificación de este pack, y para eso les recomiendo que pongan el Minecraft a su derecha o a su izquierda, como prefieran, pero que lo tengan al lado, ¿entienden? Bueno, ya entendieron. Así que vamos a hacer esto, vamos a entrar al inventario y vamos a abrir esto de aquí. Y como ustedes ven, ya tenemos lo primero, que es menú de Wilbion, novedades, y como ustedes ven, esta parte de aquí que dice menú de Wilbion, esta parte es esta misma, la que está aquí, y novedades 1 es la misma que vemos aquí donde dice novedades 1. Les recomiendo que pongan números, ya que así pueden diferenciar mejor lo que están editando. Esta parte de aquí que dice novedades 2 es novedades 2, y todo esto lo pueden editar por si se lo preguntan. En vez de poner novedades, voy a poner, por ejemplo, vamos a ver, voy a poner nuevo, ok. Y en la parte de novedades 2, pues voy a poner hola. Y bueno, donde dice nueva temporada disponible, voy a poner nueva tempo. Esto lo pueden modificar cuantas veces deseen, no importa. Pero quiero explicar algo cuando estemos en información de temporada. Que bueno, en lo personal a mí me pasó esto, pero no sé si a otra persona le va a pasar, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Y donde dice información de temporada, vamos a quitar todo. A ver, vamos a quitar y vamos a dejarlo hasta aquí. Esto es ya para que vean que se pueden modificar, no... Bueno, para asegurarlo y para que lo vean. Y bueno, en esta parte tengo algo importante que decir. Cuando ustedes estén escribiendo lo que sería la descripción de la temporada o lo que sea que estén haciendo, cuando estén escribiendo la descripción tengan cuidado, ya que puede pasar algo aquí. Como ustedes ven aquí donde dice abierta, yo separé una gran cantidad de espacios. Para ser más específicos, 14 espacios he separado. Y es porque pasa lo siguiente con esta, por así decirlo, en esta opción pasa lo siguiente. Y es que cuando nosotros vamos escribiendo, si seguimos escribiendo, por así decirlo, sin contar los caracteres que vamos escribiendo, pues se va a comer letras al llegar aquí. Entonces, cuando lleguen aquí, la solución para ese problema es básicamente que cuando llegue a la letra que se empieza a comer, separen 14 espacios para que así automáticamente se pase hasta esta línea. Y cuando llegue hasta aquí de nuevo, separan 14 espacios para que así no se coma esa línea. Recuérdalo, 14 espacios es lo específico para que esto se pase abajo, a la línea de abajo. Y bueno, sin nada más que explicar, ya voy a decir unas cuantas cositas. Y es que esta cosa de aquí no hay necesidad de modificarla, para que sepan. Y esto, lo de pase de temporada, es lo que está aquí. O sea, pase de temporada es lo que está aquí. Mírenlo aquí. Y pase de temporada 1 es lo que aparece. Esto es lo que aparece aquí. Y pase de temporada 2 es lo mismo de aquí, para que sepan. Ya ha habido un error, ya ustedes saben qué es eso. Ahora vamos a pasar a lo que sería la modificación del logo, el logotipo que nos aparece cuando abrimos el inventario. O sea, el logo que está aquí. Ok, entonces vamos a cerrar esto. Bueno, primero hay que guardar, claramente. Vamos a guardar. Guardamos. Y ahora sí lo vamos a cerrar. Volvemos a la carpeta de... A ver... Volvemos a la carpeta y ahora vamos a ir a texturas. Y como ustedes ven, ya aquí nos aparece lo que sería UI. Le damos y aquí está lo del cofre. Les recomiendo que pongan cuando pongan la imagen,
pónganle el mismo nombre que lleva la imagen. O sea, pónganselo, ya que si no lo ponen, no va a poder, el programa no va a poder encontrar la imagen y no la va a poder poner aquí, en la esquinita. Bueno, sin nada más, ya ustedes saben, copian esta imagen y le copian el nombre también y lo vuelven a poner. No se preocupen porque se reorganiza automáticamente cuando ustedes le ponen el nombre correcto. Y vamos a pasar a lo que sería la previsualización de los botones, novedades y bueno, y pase de temporada. Lo único que hay que hacer es pegar la imagen que quieran, siempre que sea 1299 por 1302, o básicamente el tamaño de un logo, en pocas palabras. Siempre pónganle el mismo nombre y asimismo lo aplican en lo que sería la parte de test y testa. Pero bueno, sin nada más, chicos, esto era lo que quería explicar. Ya si quieren, en esta parte lo que voy a hacer es salir y voy a mostrar que se puede modificar al salir y entrar. Pero bueno, antes de nada tengo que hacer un corte porque ya se me volvió a bloquear el Minecraft. Así que voy a tener que quitarlo y volverlo a poner. Así que venimos en un minuto. Y bueno, lo único que vamos a hacer ahora básicamente es entrar en el mundo de tutoriales. Y sin nada más, por aquí mismo les quiero ir recordando que se pueden ir suscribiendo al canal y dejando esta campanita activada, ya que, bueno, los videos que estamos... Bueno, o eso es lo que estoy pensando yo, la verdad. Los videos que estamos mostrando, desde mi punto de vista, son interesantes. Y si a ti te interesa, una manera de apoyarnos es suscribiéndote, claramente. Y bueno, también puedes dejar lo que sería, si necesitas ayuda con un sistema. Por ejemplo, ¿recuerdan como el sistema de lo que sería lo de bienvenida? Pues ese sistema fue base a los suscriptores que me los pidieron. Y bueno, yo lo traje. Lo que me quiero referir es que si quieres que traigamos un sistema para recrearlo, siempre y cuando se pueda hacer en Minecraft, bueno, pues déjalo en los comentarios. Ya diciendo esto, vamos a mostrar el pack, cómo se ve. Recuerden, le damos a la E. Le damos aquí. Y como ustedes ven, bueno, no sé qué pasó. Creo que escribí nuevo mal, pero dice básicamente eso. Y como ustedes ven, dice hola. Cuando lo modifiqué, nueva tempo disponible. Esta es la nueva tempor. Y bueno, así como ustedes ven, ya están modificados. Las imágenes no las modifiqué ya que no tengo ninguna otra imagen para poner. Y lo que sería la temporada y esto se puede modificar. No se preocupen, chicos, que de verdad se pueden modificar esto. Voy a dejar lo que sería el link a este. Bueno, no sé si voy a dejar el del pack, pero si no lo dejo voy a dejar el link de donde lo pueden descargar este pack. Así que bueno, sin nada más, espero que les haya gustado el video y si tengan una buena tarde, noche y día y bye.